Vamos a trabajar hoy un tema muy especial. Es el tema que tiene que ver con las investigaciones de mercado en la era de las neurociencias. Esto significa neuroinvestigaciones de mercado. Estamos ante un cambio sustancial en el enfoque, en la forma, en la manera en que se hacen las investigaciones de mercado. Se ha producido con las neurociencias una reestructuración de todos los métodos y claramente del enfoque hacia dónde tenemos que hacer las investigaciones. ¿Por qué les llamamos neuroinvestigaciones de mercado? Porque estamos hablando de investigaciones en el cerebro de los potenciales clientes o en el cerebro de la muestra del mercado que querramos investigar. Y es la razón importante que queremos especificar. ¿Por qué en el cerebro? Porque justamente es en el cerebro de las personas en que se producen las activaciones que luego condicionan, orientan o incluso influencian en el proceso de compras. Más aún, cuando nosotros decimos que el ser humano tiene dos niveles de pensamiento, un nivel de pensamiento consciente, un nivel racional, un nivel donde trabaja la lógica, que es aquello que hemos priorizado. Yo siempre pongo un ejemplo del iceberg. Del iceberg le vemos una pequeña superficie, una pequeña mole de hielo sobre la línea de flotación. Pero esa pequeña mole de hielo sobre la línea de flotación existe y es como es por la inmensa mole, la cantidad, dimensión que soporta desde bajo el nivel de flotación a esa pequeña superficie que está arriba. En el cerebro ocurre lo mismo. En el cerebro tenemos una estructura consciente racional, incluso con limitada capacidad, limitadas posibilidades de considerar factores. Las investigaciones nos demuestran que en el máximo de posibilidades estamos en 9 factores o insumos en una decisión como máximo en el plano consciente. Sin embargo, en el plano metaconsciente existe una infinitud, una posibilidad mucho mayor de factores e insumos que influencian en la decisión. Este es un primer elemento que nos indica cuál es el foco al cual aplicar nuestras investigaciones. El segundo tema es que normalmente en el ser humano ocurre algo importante. Y es el hecho de que cuando uno le pregunta algo a una persona y esa respuesta está intermediada por el consciente, en realidad lo que va a ocurrir es que esa intermediación del consciente hará que acomode la respuesta a lo que es conveniente responder en el momento que está respondiendo. Esto significa entonces que está, sin darse cuenta y tal vez sin intención, alterando, cambiando la esencia de su respuesta porque está intermediada por el consciente. Entonces, en una entrevista, incluso en un focus group, pensemos en herramientas, en métodos que se han utilizado durante décadas para investigar un mercado. En un focus group, más aún, ya no solamente hay una intermediación del consciente en la respuesta de los integrantes del focus, sino que además, dentro del grupo siempre hay alguien que tiene preeminencia, que lidera, que influencia al grupo. Y normalmente, los influenciados, los que reciben esa especie de condicionamiento de un líder, de un grupo, van a responder con ese condicionamiento. Entonces, estamos empezando a reconocer que esas técnicas y metodologías que hemos utilizado durante tanto tiempo empiezan a dejar de tener fidelidad en la respuesta. Muchas veces incluso escuchamos en investigaciones de mercado que los integrantes de un focus finalmente son profesionales de la integración de un focus. Con lo que podemos llegar incluso a la conclusión de que muchas veces ni el integrante del focus que responde de una manera determinada actuará de esa misma manera en el momento que le toca ser comprador efectivo de ese producto. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Porque además, tercer factor, hemos mencionado dos ya, el tercer factor es el siguiente. Investigaciones que se han hecho en neurociencias. El caso concreto, por ejemplo, de Dylan Haynes, que para mí es un biólogo que ha cambiado la explicación de por qué una persona decide como decide. Y en el caso de nuestro comprador es una decisión finalmente de aceptar tu producto o no. Dylan Haynes, en su investigación, demostró
que existen activaciones cerebrales previas a la toma de conciencia del estímulo que provoca una determinada decisión. Esto significa que el cerebro empieza a responder antes. Y si el cerebro responde antes de la toma de conciencia, quiere decir que la respuesta tiene su origen en algo, en ese algo que está en el metaconsciente. Y en el metaconsciente están todas las memorias acumuladas de experiencias y aprendizajes de la persona. Implica entonces reconocer que en la decisión de compra y en la decisión de cualquiera sea el motivo de la decisión, existen memorias acumuladas históricamente que van a condicionar la respuesta, van a influenciar la decisión, van a orientar la compra. No digo que deciden finalmente, pero van a orientarla, van a definir finalmente hacia dónde apuntar con esa respuesta. Entonces, empezamos a tener los tres elementos que juegan en este proceso de cambio en la metodología, en la forma y manera que se hacen investigaciones de mercado. Esos tres elementos nos llevaron a pensar de qué manera resolver la ecuación, cómo investigar, cómo darnos cuenta si un producto es bueno, si una campaña publicitaria es la adecuada, si un empaque, si una etiqueta, si un merchandising, si una tienda, si el diseño, si la góndola. Entonces, empezamos a notar que era importantísimo superar el condicionamiento consciente. Esto significa que no nos servía preguntar literalmente, ¿te gusta este producto? ¿Te gusta este spot? ¿Te gusta esta tienda? ¿Te gusta esto? En realidad, empezamos a darnos cuenta de que era necesario investigar más profundamente, más en la profundidad del metaconsciente de la persona. Porque ese metaconsciente es el que condiciona al consciente finalmente, o por lo menos lo influencia, o por lo menos le da una tendencia, sin análisis racional, sin análisis lógico, ciertamente, pero influencia al fin. Y una influencia inicial, primaria, es importante. Decíamos en negociación, nunca tendrás una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Razón por la cual lo que es primero llega con más fuerza. Y consecuentemente, esa mayor fuerza hace que empecemos a diseñar técnicas que nos permiten investigar lo que está en el metaconsciente. ¿Cómo hacemos esto? Hay metodologías, hay instrumentos incluso que hoy nos permiten investigar esto. Claro, vamos a hacer una clasificación. ¿Es posible hacer investigaciones en profundidad? Investigaciones complejas, importantes, que en su momento, en el momento inicial del neuromarketing, las hicimos casi con mucha frecuencia para buscar patrones de comportamiento. Claro, en esos casos había que utilizar instrumentos que son bastante costosos. Instrumentos que solamente podríamos utilizarlo en convenios con instituciones médicas, básicamente. Resonadores, tomógrafos. Recuerdo investigaciones hechas con resonadores y tomógrafos en el Instituto de Neurociencias en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. O mismo en FLENI, en la Argentina, donde por acuerdo con ellos, y trabajando, por cierto, sábados y domingos, ¿por qué? Porque está claro, el resto del tiempo estaba destinado ese instrumental a tratamientos médicos. Y entonces empezamos a descubrir patrones comportamentales, no aplicados a una empresa determinada, simplemente patrones de comportamiento. Recuerdo investigaciones que hemos hecho para demostrar diferentes comportamientos ante, por ejemplo, un determinado precio, precio alto, precio bajo. Para, por ejemplo, una marca con cierto posicionamiento o una marca blanca. Y empezamos a descubrir activaciones diferentes del cerebro que condicionaban a comportamientos distintos también en el proceso de compra. Y allí se inició entonces la tarea que algunos podemos hacer por estos convenios, estos acuerdos y por este trabajo más científico de buscar patrones comportamentales que nos dieron los parámetros para guiarnos luego en las investigaciones específicas aplicadas a una marca, a una empresa, a un caso concreto. Muchas veces ni siquiera en el área de neuromarketing, también para estudiar el comportamiento de una persona desde el punto de vista de sus habilidades, cualidades, para, por ejemplo, presidir una organización, un departamento, un área, lo que se denomina la neuroselección de personal. Y empezamos a investigar entonces, por ejemplo, con instrumentos como uno de los primeros que utilizamos, la medición de respuesta galvánica, solamente por mostrarles algunos elementos que he traído desde el laboratorio, que lo tengo aquí enfrente. Medición de respuesta galvánica significa colocar unos sensores a través de este
sistema con una cinta, sensores en el dedo, cable, va a un instrumento que va midiendo la respuesta galvánica. Me refiero a la conductancia o sudoración de la piel, los dos primeros elementos que hemos investigado. Luego sí, también la frecuencia cardíaca y demás. Pero al medir la conductancia de la piel y al medir la sudoración de la piel, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué pasa cuando estás en un estado emocionalmente intenso, con ansiedades? Condicionado tal vez porque te asusta un producto, porque no te gusta, porque en realidad se produce lo que se denomina una vasoconstricción. Es decir, la sangre se retira de la superficie y se concentra a partir de ese estado emocional. Con lo cual, al haber vasoconstricción, se enfría la piel. Y como tenemos baremos que muestran la relación entre una cosa y la otra, decimos, el estado emocional de esta persona, a partir de su enfriamiento de la piel, tiene tales o cuales características. En el caso de la sudoración, en realidad, se correlaciona con la conductancia de la piel, que mide similares variaciones, en tanto más menos conductancia, a partir de más menos sudoración. Eso fue uno de los primeros elementos que nos permitieron investigar más allá de la respuesta consciente de la persona, porque la respuesta consciente de la persona siempre iba a estar intermediada por el consciente. Recuerdo un caso adicional a través de frecuencia cardíaca. Teníamos que medir de alguna manera qué música medioambiental había que instalar en una serie de locales comerciales de una importante compañía de seguros. Eran 14 locales, recuerdo, en una vía de tránsito de público a la mañana, a la noche, y gentes que vivían también en las zonas aledañas a los locales. Tomamos una muestra, y esa muestra, de alguna manera la investigamos concretamente con un equipo, recuerdo un equipo de la Universidad de Buenos Aires, un neurólogo concretamente, Daniel Cardinali, recuerdo su nombre, al mérito, finalmente, que nos ayudó justamente con toda una interpretación del tema. Bueno, ¿saben qué hicimos? En realidad, le pusimos sensores, electrodos que medían la frecuencia cardíaca, el mismo que colocan los cardiólogos cuando miden, por ejemplo, por 24 horas, las alteraciones de frecuencia cardíaca de una persona. Pero mientras los estábamos midiendo con esos sensores, les pasábamos distintos ritmos musicales, de manera tal de medir el cambio de frecuencia cardíaca ante el cambio de ritmo, ante el cambio de ritmo musical. En paralelo, y para medir las dos cosas, le preguntábamos, tal cual las técnicas tradicionales, a la persona qué le producía cada ritmo. Es decir, extraímos dos tipos de respuesta para cada ritmo. La respuesta consciente, racional del individuo que nos respondía me produce tal o cual cosa, y la alteración de la frecuencia cardíaca. Que el Holter, que así se denomina el instrumento del cual utilizamos para poder medir esa frecuencia cardíaca. Y luego hicimos una prueba. Instalamos en 13 de los 14 locales la música medioambiental que nos sugirió la medición del Holter. Es decir, lo que le salía del interior del individuo, no condicionado por su intermediación consciente. Obviamente, el ritmo musical preferido por el consciente era diferente al que nos estaba indicando la alteración de frecuencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Que era significativa la medición. En los 13 locales que pusimos, esa música que surgió como elegida a partir de la medición hecha con el Holter, tuvimos un éxito determinado, ceteris paribus, es decir, con las demás variables iguales, mientras que en el local 14, en el que pusimos el que el individuo dijo conscientemente que prefería y le producía mejor efecto, pues el resultado fue mucho mejor en los 13. Esto demuestra que la elección del individuo, dicha por el consciente del individuo, no es la más apropiada. Entonces, con esto también demostramos la importancia que tiene detectar desde la interioridad de la persona, desde elementos fisiológicos, si ustedes quieren,
o de cambios en la interioridad bajo el nivel de conciencia de la persona como elementos que mejor explican el comportamiento futuro en su decisión de compra. Y esto es así, porque en realidad cualquier publicidad, cualquier producto, cualquier góndola, cualquier escaparate, cualquier vendedor, va a producir en una persona una estimulación. Y el producto no va a ser el que está en la góndola, el producto es el que va a construir el cliente aquí. ¿Con qué? ¿Con la estimulación de la góndola? Sí, pero también con sus memorias activadas por esa estimulación de la góndola. Entonces, eso es lo que hay que investigar. Por cierto, hay otro tipo de investigaciones. Por ejemplo, hay trackers que son anteojos. No los tengo aquí porque los he dejado en el laboratorio. Pero los eye trackers son anteojos que tienen, obviamente, una medición que te permiten descubrir en qué partes de una página, por ejemplo, de mi rostro en este momento, o mi biblioteca G3, en qué parte se detiene más tiempo los ojos observando de esa persona. Y esto descubre cuáles son los niveles de atención. Por cierto, eso se puede hacer en forma ambulante, haciendo transitar a la persona frente a una góndola de un supermercado, frente a una vidriera, o también en una filmación, o también sirve para una página web. Es decir, distintas formas y maneras de hacer de esto una prueba de cómo se pueden detectar. También, ciertamente, se puede hacer una combinación de factores. Esto que acabo de decir, donde estoy midiendo en qué puntos de un espacio determinado, de una góndola, detiene más la mirada. ¿Qué cosas le atraen más la atención? Que eso ya es importante, porque atraer la atención significa un nivel de concentración que influye mucho más en el cerebro que cuando no concentra la atención. Pero además, si al mismo tiempo, junto con esa medición del eye tracker, colocamos los sensores de medición de respuesta galvánica, me permiten saber al mismo tiempo en qué puntos concentra la atención y qué le produce desde el punto de vista de esa medición de respuesta galvánica en cuanto a sudoración o temperatura de la piel. Se entiende una combinación de ambas cosas. Es decir, también hay otros elementos que obviamente el espacio y tiempo reducido que tenemos para este tipo de introducciones o sensibilizaciones en los temas, cosas que desarrollamos mucho más extensamente en nuestros programas de formación específica, incluso online que damos. También hemos investigado, por ejemplo, lo que se llama microgestos, electromiograma. Es decir, de qué manera hay gestos, microgestos, no perceptibles al ojo humano, pero con determinados sensores colocados en puntos específicos del rostro, podemos detectar qué activaciones musculares se producen en el rostro de una persona y sabemos qué activaciones musculares son positivas y cuáles negativas, cuáles dicen que sí, cuáles dicen que no. Esto es un conjunto de técnicas y herramientas que nos permiten descubrir esencialmente, interiormente, independientemente de la conciencia, independientemente de la más menos disposición del propio interesado, qué es lo que está esa persona verdaderamente pensando, no lo que dice que piensa, sino lo que piensa efectivamente. Y este es un tema que me parece interesante, importante que digamos. Esta es una nueva era en materia de investigaciones, que obviamente enriquece a todas las técnicas anteriores. A algunas las reemplaza, sí, hay que decirlo. Pero la investigación no se agota solamente en una investigación a efectos comerciales, como pareciera que es quizá lo más importante, lo más crucial a la hora de utilizar este tipo de herramientas, o tal vez la más preferida, la más difundidas. Pero hay investigaciones también que tienen que ver con, por ejemplo, lo que se denomina hoy neuroseguridad. Hemos trabajado con alguna empresa también, una empresa multinacional, en la que el tema de seguridad es un tema importante. Y hemos descubierto lo siguiente, sobre todo trabajando en la siniestralidad de accidentes y de problemas en esa industria, compleja por cierto, por eso tiene una extrema sensibilidad con el tema de accidentes. Y hemos descubierto lo siguiente, porque siguiendo algunas investigaciones de Cirielli, la doctora Cirielli concretamente, con la cual hemos
interactuado fundamentalmente por este tema. Y hemos descubierto lo siguiente, que una persona que está en un estado emocional condicionado, estrés, por ejemplo, o una persona que está con algunas dificultades, incluso ni siquiera dentro del ámbito laboral, que accede a su trabajo en el momento que se integra con algún problema que trae de arrastre, incluso en su casa. Esa persona, al igual que la persona que está cansada, por ejemplo, luego 2, 3 horas de trabajo ininterrumpido, intenso, esa persona tiene ciertas reacciones diferentes, distintas. Me refiero a que son decisiones con menor cantidad de redes neuronales aplicadas a decidir mejor. Incluso con más tendencia a asumir riesgos. Y descubrimos en esa industria una fuerte reducción de los accidentes en la industria a partir de utilizar medidores que nos permitían descubrir que ese cerebro tenía, de esas personas cansadas, condicionadas emocionalmente, tenían partecitas del cerebro que se denominan con microsueño. Es decir, partecitas del cerebro, puntos en el cerebro que se habían echado a dormir. El cerebro, cuando tiene cansancio, y sobre todo en algunos aspectos, automáticamente relaja esas partes. Y reitero, aquí hay papers científicos que demuestran fehacientemente lo que estoy diciendo. No es un invento. Es una investigación que resonancia magnética de por medio descubrió que había partes del cerebro inactivas. Porque estaba cansado. Imaginen ustedes la extensión que se puede hacer de todo esto. Por ejemplo, ya no solamente en la industria, qué importante es para prevenir accidentes, controlar el estado de atención, el nivel de funcionamiento cerebral integral de las personas. Piensen, por ejemplo, en un ejecutivo, ya no en la industria donde puede haber un accidente personal, un ejecutivo que puede estar por su extremo cansancio con parte del cerebro inactivo, con microsueños. ¿Qué decisiones tomará? ¿Cómo decidirá? ¿Ustedes se imaginan el nivel de riesgo en las decisiones que toma? Y vamos a otra cosa más, tal vez, general. En las rutas, en los distintos países, medimos la alcoholemia, es decir, el nivel de alcohol de las personas para garantizar una buena conducción del coche. Pues hay una investigación que nos dice que 4 horas de carencia de sueño normal equivalen a la ingesta de 1 litro de vino, en tanto reducción de la capacidad de reacción y de atención de la persona. Pero solo medimos la alcoholemia. Puede una persona no haber tomado 1 miligramo, no haber tomado absolutamente nada, pero está con las mismas condiciones incorrectas para conducir por carencia de sueño. Estas son las cosas que creo que la nueva generación de investigaciones de mercado con neurociencias, es decir, neuroinvestigaciones, nos están produciendo fuertes resultados, cambios importantes en el cómo podemos descubrir más cosas en beneficio de satisfacer mejor a una persona con el producto que definimos, en términos de proteger de accidentes en una industria, o en términos de garantizar una buena decisión en un ejecutivo, o quizá también proteger la vida en el tránsito, en las rutas. Señores, este es la síntesis de lo que queríamos decir hoy, como sensibilización a todo lo que significa la nueva generación de herramientas y desarrollo de habilidades para investigar qué nos pasa aquí adentro y cómo favorecer y mejorar lo que hacemos para que lo que nos pasa sea protegido, sea mejor. Gracias por la atención y si hay alguna pregunta ya iremos a las respuestas. Saludos, gracias a todos por los saludos. Bueno, Javier,
No hay tantas diferencias con el polígrafo, en realidad estamos midiendo lo mismo que se mide mentira, verdad, ¿verdad? Esto es la respuesta clamánica, nos permite medir también esto mismo, con lo cual no hay mucha diferencia. Saludos, Jorge, un placer siempre. Les agradezco a todos, gracias por la atención y seguiremos con estas píldoras. Estamos buscando la hora adecuada para todos los usos horarios, de manera tal de que este cambio de las 3 a las 5 nos permite medir cuáles son los niveles de posibilidades de cada uno de ustedes en participar. Les agradezco que estén allí. Seguramente en las redes anunciaremos la próxima actividad que haremos de este tipo. Pequeñas píldoras de los distintos temas. Ya entraremos en temas que tienen que ver más con el desarrollo personal, el aumento de inteligencia, la toma de decisiones, la motivación, la automotivación, la creatividad, la intuición. Temas que trataremos en los próximos lives. Un saludo y hasta pronto.